para hablar acerca de la acción de inconstitucionalidad que ella presenta contra la sanción que le impone el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Buenas tardes, doctora, gracias por atendernos. Sí, buenas tardes, un gusto saludarles. Queríamos hablar un poco contigo acá con Raúl Ramírez acerca de esta acción que presentaste. Yo no sé si es reciente, doctora, es con relación al apercibimiento que se te impone en marzo de este año o sobre qué mismo sería. Sí, así es, se trata de una acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el marco de la acusación formulada por el señor Guillermo Ferreiro, que se conoce, ¿verdad? Es el único recurso, por decirlo de alguna manera, ya que es una acción, pero es la forma de recurrir una resolución emanada del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y en este caso me fue notificada, creo que el 24 de junio, si mal no recuerdo. Entonces, dentro del plazo estipulado, que es de 9 días hábiles, he presentado esta acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Doctora, ¿y qué específicamente pide? ¿Cuáles son los argumentos de la acción? Si se puede conocer. Sí, el argumento principal es el de la fundamentación aparente de la resolución que dictó el jurado de enjuiciamiento de magistrados, sobre la base de que dicho órgano colegiado se ha expedido en cuanto a un argumento que resulta aparente, ya que solo hace referencia a la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia en el juicio que se sustanció en contra del ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, y otros acusados como el señor Marcelo Mancuello, unos sobrinos del mismo y otros funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Entonces, al referirse el jurado de enjuiciamiento de magistrados casi en forma exclusiva solamente a la sentencia definitiva, han fundado de manera aparente, ya que no han considerado los demás elementos ofrecidos como prueba. Y para ser más concreta, la resolución judicial dictada por un tribunal de sentencia es una prueba documental efectivamente ofrecida, admitida, producida como se debe, pero lo que el jurado en enjuiciamiento magistrado, por imposición del artículo 11 de la ley 6814, que regula su funcionamiento, debe limitarse concretamente a examinar la conducta de un magistrado. Y la conducta del magistrado de ninguna manera puede considerarse plasmada en una resolución judicial. La conducta del magistrado, y en este caso mi conducta como agente fiscal, debe ser analizada desde el punto de vista de cuáles fueron los actos procesales que llevé adelante, y que, como todos recordarán, parte de un allanamiento en sede de la Municipalidad de Asunción y los sucesivos actos de investigación que fueron testimonios, pericias, documentos recabados, y que determinaron finalmente mi decisión de formular acusación. Es la conducta del magistrado la que debe ser analizada por el jurado de enjuiciamiento del magistrado, que sin embargo, al tomar la determinación de sancionarme con una prescripción parcialmente en la sentencia definitiva. No solo se limitaron a analizar solo la sentencia definitiva, sino que además lo han hecho de manera parcial, por lo cual también se cuestiona en la acción de inconstitucionalidad la imparcialidad con la que deben actuar los miembros del GEN, y me remito específicamente a las consideraciones realizadas en su momento, y casi con exclusividad por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Martínez Simón, que ha realizado afirmaciones hasta, si se quiere, personalísimas en contra mía o en contra de mi función de agente fiscal,
ya que al emitir su voto realizó consideraciones que exceden por demás el deber de imparcialidad con la que debe actuar un miembro del CEN. Si quieren realizar alguna pregunta Sí, específica con respecto a sí. eso. Y finalmente, ¿qué es lo que pide? Pide declararse inconstitucional y anular la sentencia. Y en caso de darse eso, ¿qué es lo que pasa después? ¿Se tiene que volver al jurado o queda ahí? En absoluto, simplemente al emitirse una resolución por parte de la excelentísima Corte Suprema de Justicia que si dan viabilidad primero, ¿verdad? Ya que eso debe, creo que primero considerarse admisible o no, Sí, y en, admisibilidad. sí, y en caso de considerarse admisible, y si hacen lugar a mis pretensiones, lo que ocurre es que simplemente se declara inconstitucional y por lo tanto la nulidad sería, ¿verdad?, en términos más sencillos, de dicha resolución, por lo que quedó absolutamente desvinculada de cualquier responsabilidad y por lo tanto de cualquier sanción impuesta, como lo es el caso de la apercibimiento. Entiendo, entiendo. Y en este caso hablabas, doctora, de que no se analizó todo el trabajo que usted realizó en este juicio, sino que solamente el resultado más o menos. Entonces, por eso hablaste de que se hizo un análisis parcial en el jurado. Sí, justamente el fallo que fue atacado de inconstitucional hace una referencia casi exclusiva a la sentencia definitiva en su formato escrito, haciendo una referencia absolutamente parcial, siendo que la conducta que debió ser analizada es aquella que se encuentra plasmada inclusive en las actas. Por decirlo, básicamente, el ministro Martínez Simón habla de una orfandad probatoria, de una nula actividad procesal probatoria de mi parte, sin hacer siquiera un análisis, por decirlo, somero o leve de lo que es el acta del juicio oral y público. Es en el acta donde se observa que la Fiscalía ha planteado numerosas pruebas, ha presentado y ha producido numerosas pruebas que hacían a la participación de estas personas, y dichas pruebas, una vez analizadas, dan lugar a una valoración a favor de los acusados. No existe y de ninguna manera puede insinuarse siquiera que existe una falta probatoria o de actividad probatoria. Y lo que también quiero resaltar es que esa fue una postura asumida, digamos, solo por el representante de la Corte Suprema de Justicia, en este caso el doctor Martínez Simón, y acompañada, si bien bastante menos agresiva por parte del ministro César Garay. Sin embargo, al momento de considerarse en la votación la mayoría para poder sancionarme, sí generó la adhesión de otro miembro, no recuerdo, el representante de la Cámara de Diputados, y existió al momento del cómputo de los votos una insuficiencia, ya que se dio un voto de 3, en cantidad de 3, por mi destitución e inclusive con costas, lo cual considero sumamente grave y reitero, absolutamente parcial por parte de los ministros de Corte sobre todo, y una cantidad de 4 votos en el sentido de que dan por probada la falta de descripción del hecho punible de tráfico de influencia, por lo cual se dio una segunda votación y que por imperio de la ley debe considerarse que cuando no existe la mayoría que se requiere, que es de 6, creo, si mal no recuerdo, o de 5, entonces se considera la sanción menor y por lo tanto aplicaron el apercibimiento. Lo que es importante es que al considerar la cuestión del tráfico de influencias o la falta de descripción de la conducta, en ningún momento
se percataron o lo obviaron por restarle valor, no sé qué tipo de apreciaciones puedo hacer al respecto, ya que es simplemente ya subjetivo, ¿verdad? Pero que no lo consideraron y no lo plasmaron en la resolución es categórico. Y es el hecho de que al principio del juicio oral y público a estos exfuncionarios de la Municipalidad de Asunción, en ningún momento consideraron que el Tribunal de Sentencia, ya mucho después de haberse iniciado el juicio, deciden, digamos, desmembrar o dividir el juicio y remitir una parte del expediente judicial y las pruebas que ellos consideraron hacían a ese otro juicio, y enviaron todo lo referente a la querella de Alfredo Guachiré, en la que fueron acusados Rocío Casco, Aureliano Cerdín, Víctor Ocampos y Mario Ferreiro, también por tráfico de influencias. Es decir, ese tribunal especializado en delitos económicos y que invocan en su resolución de que solo tratarán casos específicos que incluyen el tráfico de influencias, decidieron desmembrar el juicio con respecto a estas personas, que también incluía el tráfico de influencias. Doctora. Y al existir, ¿sí? Sí, doctora. Te consulto nomás. Esa sentencia finalmente no fue lo apelada por vos. O sea, consentiste prácticamente. No fue apelada, y eso ¿Por qué, doctora? precisamente es también una cuestión que el ministro Martínez Simón menciona en su voto, donde él mismo hace una consideración al menos bastante llamativa, considerando que es miembro de la máxima instancia judicial, en la que él mismo afirma que considera que por lo menos el hecho de no haber apelado, él mismo lo considera en mi contra, haciendo una afirmación bastante subjetiva. Y sí, la única respuesta, estoy leyendo la resolución, la única respuesta, dice en su voto el doctor Martínez Simón, la única respuesta que encuentro para el hecho de no haber apelado, dice: no formuló recurso alguno. Entiendo que la única respuesta es que la fiscal Cano sabía que sus acusaciones eran inviables y reconoció como válido. Es decir, hace una apreciación absolutamente subjetiva, adjudicándome una cuestión que solo la puedo conocer yo, ya que está en mi fuero íntimo, considerando que yo sabía que la acusación era inviable. Y eso no es así. Y explico una vez más que la falta de apelación simplemente se basó en que tendría que haber nuevamente puesto en marcha todo el aparato judicial, cuando que en realidad lo que yo podría haber cuestionado, y lo digo y me hago responsable, yo podría haber cuestionado que la absolución de estas personas debía haberse basado en la duda razonable y no en una certeza negativa. Y si el Tribunal de Apelaciones, en caso de haberlo yo planteado, resolvía que efectivamente existía una duda razonable y no una certeza negativa, la consecuencia procesal iba a ser la misma, ya que la duda razonable igualmente los beneficiaría con la absolución. Por lo que me pareció absolutamente, digamos, innecesario, ya que el resultado iba a ser el mismo. Por lo que mal podría haber puesto en marcha todo el aparato judicial para obtener el mismo resultado, ya que solo cuestionaría que fue la duda. Pero, doctora, y no la certeza negativa. Doctora, ¿Sí? ¿y usted no pidió una condena para ellos en el juicio? ¿O usted luego pidió la absolución? Sí, pedí una condena de 1 año y 6 meses de privación de libertad para los mismos, ya que yo consideré probada la acusación en todos sus puntos, en razón de que a mi parecer y según mi convicción jurídica, el testimonio de 2 personas fundamentalmente, la de Francisco Florentín, exfuncionario, y la de Camilo Suárez, quien efectivamente
conoció de las capturas de pantalla y las puso a conocimiento no solamente de Mario Ferreiro en ese entonces, sino también de la prensa y un montón de cosas más, yo consideré suficientes para que las conductas sean ajustadas a los tipos penales acusados. Sí, pero por eso es lo que digo, doctora, que si usted apelaba, iba a ser con respecto a la absolución, si es duda o no certeza negativa, digo. Entonces, ¿usted no consideraba que podía pedir una pena, de repente una nulidad en el Tribunal de Apelación, ya que usted acusó? Eso es lo que estoy consultando. Entiendo tu pregunta, Raúl. Sí. Pasa que durante el juicio oral y público, al inicio, habían pruebas que habían quedado pendientes de remisión por parte de los organismos a los que fueron solicitados. Y muy oportuna, y agradezco tu pregunta, ya que me haces recordar que en el momento de sustanciarse el juicio oral y público, días antes o meses antes, pero finalmente una vez ya, digamos, finalizada la audiencia preliminar, fueron remitidos unos informes. Un informe, la Junta Municipal de Asunción, que finalmente en ese momento recién remitió el informe acerca de si esas obras fueron o no construidas, y remitieron ese informe diciendo que sí fueron construidas. Pasa que en el expediente de pago de la obra realizada por 8A, no existía en ninguna de sus partes, y lo vuelvo a ratificar en este momento, fundamentalmente porque hay cuestiones sobre la Municipalidad de Asunción que también se está dando hoy y que es de público conocimiento. Esas obras en ningún momento, en ninguna de las partes del expediente de pago estaban descritas si eran sobre la calle Mariscal López, sobre la calle San Martín, sobre la calle cualquier otra calle o avenida del municipio de Asunción. Entonces existía una imposibilidad absoluta de corroborar si fueron o no realizadas. Tanto que el tribunal, de manera sorprendente, el Tribunal de Sentencia recurrió a una aplicación de internet, que es Google Maps o Google Earth, para constatar la construcción de ciertas obras, dando por cierto una información de internet que diría yo de imposibilidad absoluta corroborar si son ciertas o no, ya que tendríamos que recurrir a una empresa que no tiene sede en nuestro país, etcétera. Imagínate si hoy querés corroborar si la imagen de Google Earth de tu casa es efectivamente esa o no. ¿A dónde tendríamos que recurrir? Desconozco absolutamente. Bueno, entonces, dieron por ciertas esas imágenes sumado al informe de la Junta Municipal de última hora, ya que llegó días antes del juicio, y con esa información dan por sentado que las obras sí se realizaron. Y considerando lo que, reitero, está ocurriendo hoy mismo en la Municipalidad de Asunción y todos los cuestionamientos de los que conozco a través de la prensa, ¿qué es lo que acredita la construcción de una obra? El certificado de obra. Y el certificado de obra debe estar firmado por un fiscalizador de obras. Esas obras no tenían certificado de obra de realización firmado por un fiscal de obra. El fiscal de obras que declaró en juicio, Esteban Cárdenas, lo firmó un año después. Y el tribunal dio por cierto porque el señor declaró en el juicio oral y público que efectivamente él era, creo que encargado de tráfico vial, pero que en ese contexto él mismo fue y sabía que existían esa obra, pero firmó un año después. Lo dijo también Braulio Ferreira, lo afirmó, y lo dijo el ingeniero o arquitecto Berlizzi, que era de la empresa 8A, que a lo mejor por un error no estaba firmado el certificado de obra. Y también lo dijo Braulio Ferreira, que por un error a lo mejor no se firmó, pero que se firmó después y que por lo tanto los documentos estaban correctos y que se pagó. Y nada más. Entiendo, y entonces... otro punto fundamental, Raúl, si me permitís ese punto terminar. Sí. Y que guarda relación con lo que está pasando en la Municipalidad de Asunción hoy mismo. Si el actual intendente de Asunción
Oscar Rodríguez, decide que él no va a ser el ordenador de gastos en cuanto a la ejecución y aplicación de todo el tema referente a los bonos y compañía. Entonces, delega esa función en un funcionario inferior, de rango inferior. Entonces, termina su responsabilidad penal, es la pregunta que me hago. Y es lo que dijo la sentencia definitiva en su fundamento, que el señor Mario Ferreiro, a pesar de ser representante legal, delegó la función de ordenador de gastos y que por lo tanto, aun cuando existiese la falta de realización de esas obras, no tendría responsabilidad penal. Y eso fue explicado, ampliado, sostenido, ratificado por un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, solo puedo afirmar y reafirmarme en ello, ha sido una resolución con un fundamento aparente. Entiendo, doctor. Y bueno, vamos a estar siguiendo esta acción a ver si pasa todos los filtros de la Corte y si que resuelven. Y veremos. Te agradezco mucho de todas maneras por el interés en este tema. A vos, doctora, muchas gracias, muy amable. Hasta luego, doctora. No tienen por qué. Hasta luego, hasta luego. Usted está escuchando PDS.